El lugar: la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. El año: 1735. La proyección de una obra extraordinaria en la Nueva España llegaba a su fin. Tallado en cedro y pino, un coloso musical tenía ya rostro y voz propia. Más de 3.600 flautas liberarían toda la energía en su jornada inaugural y hasta 6.000 variaciones sonoras harían inolvidable aquel 15 de agosto. 272 años después, aún en pie, el órgano del Evangelio comienza a recibir una restauración integral, reconociendo así su grandeza. La Catedral Metropolitana de México se encuentra en el centro histórico de la misma ciudad, en el ala norte de nuestra Plaza de Armas o Plaza de la Constitución, que también conocemos como el Zócalo. Esta plaza está asentada sobre lo que fue el centro ceremonial de Tenochtitlán, en un islote rodeado por un gran lago. Estamos a 5 metros bajo el nivel de suelo de la que es nuestra catedral hoy, y encontramos estos restos arqueológicos que nos dejan entrever o nos muestran el lugar de lo sagrado, el lugar de lo sublime, de lo hermoso para nuestras culturas indígenas, y que hoy sigue siendo el mismo lugar de lo sagrado. En 1524 Hernán Cortés manda construir sobre estos terrenos la primera iglesia mayor de la Nueva España. El 12 de diciembre de 1527 se erige la diócesis de México Tenochtitlan, creándose con ello la primera catedral de México Tenochtitlan y creándose también el primer obispado en esta tierra con Fray Juan de Zumárraga, quien en 1528 llega a esta su nueva sede catedralicia. Tras la conquista de la ciudad, los españoles desmantelaron los templos y con sus piedras edificaron sus propios monumentos. Desde 1530 aparece documentada la existencia de órganos en la catedral. En 1573 se proyecta la construcción de una nueva catedral que supliera a la que Hernán Cortés había mandado construir en 1524. La música es considerada esencial en el tiempo ritual religioso. Por mandato, el Papa designó el órgano como instrumento propio para acompañar la oración y la liturgia. Se sabe que desde 1530 había órganos en la Catedral de México, pero fue hasta 1668 cuando el Cabildo Catedralicio solicitó al rey Felipe IV un magno instrumento adecuado a la gran edificación. Si bien es posible que el primer gran instrumento llegara a la catedral construido en Madrid nuevamente por un aragonés, por Sesma, hacia 1695. Jorge de Sesma embarcó el órgano de la Epístola al Nuevo Mundo en la flota de julio de 1690, no sin antes probarlo ante expertos, desarmarlo, catalogar sus piezas, embalarlas y expedir las instrucciones para su armado en la Nueva España. Me siento en la iglesia, dejo que se la cierren, me imagino el instrumento y en el mejor de los casos lo oigo ya cómo sonará aquí dentro. Así empieza. Hace unos 5 años tiene visita informal de los instrumentos, que por supuesto impresionado por ver un poco el contenido histórico y mecánico sonoro del órgano.
Por supuesto, he hecho una documentación gráfica y también de fotografías, y con lo cual he podido establecer un proyecto de restauración. Esos son los documentos, pero los documentos sonoros otra vez son tubos, elementos técnicos, etc., y con los cuales nos tenemos que enfrentar y hacer el juego con ellos directamente. En 1734 se impulsa la iniciativa de construir un órgano gemelo al que ya existía. Es el arzobispo de México, que al tiempo era virrey de la Nueva España, don Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarreta, quien la propone y la lleva a cabo. La tarea se le encomendó a Joseph Nazarre, quien construyó el órgano del Evangelio y restauró el de la Epístola. Probablemente seguía un viejo proyecto que se inició en España. Existen muchas lagunas todavía respecto al cual ha sido el origen y la evolución de estos instrumentos. Lo que sí que parece más que probable es que responden a un proyecto unitario de construcción de instrumentos gemelos, tanto en lo estético como en lo musical, que se desarrolla a partir de una idea probablemente generada en la construcción de los órganos de la Catedral de Palencia al final del siglo XVII. Allá no puede terminarse hasta 1750, mientras que aquí en 1735 Joseph Nazarre concluye un fantástico proyecto. Esta campana de casi 13 toneladas de peso, Santa María de Guadalupe, anuncia por la hora de tercia, es decir, a las 9 de la mañana, el momento preciso en que el cabildo de la catedral, unido al coro de la misma, en compañía de los órganos, hemos de iniciar nuestras actividades. Una gran catedral, un gran volumen, por supuesto, necesita un gran órgano para que se pueda llenar el espacio. Pero hay que ver cuál es el mensaje y la misión original de cada instrumento. En este caso de la Catedral de México, como otras catedrales ibéricas, su misión era acompañar alternando con el coro de los canónigos, no para guiar el canto de los feligreses, que no existía, ni para llenar las grandes bóvedas. Su majestuosidad entonces consiste más bien en alguna intimidad de sonido. La ubicación de los instrumentos está indudablemente vinculada con la función al servicio de la liturgia en la catedral y la ubicación de la sillería del cabildo, la sillería coral dentro de la propia catedral. Está reservada solamente a los señores miembros del cabildo. Estamos en la consola de este órgano de José Nazarre del siglo XVIII. Es una consola como todo el órgano que se ha conservado, cual la época. Pero en realidad es la mecánica que el mismo maestro Nazarre implementó en ese instrumento que hoy sigue vigente. El maestro Nazarre es de momento un personaje intrigante porque no sabemos de dónde procede. Parece bastante probable su origen en España, pero no se han conocido obras suyas allá. Es en México donde aparecen sus primeras obras y son obras realmente monumentales. Sobre todo lo que nos interesa es su procedencia profesional, dónde ha sido instruido, dónde ha aprendido su oficio, porque una cosa está muy clara, es que cuando llega aquí en México sobre 1728 va perfectamente preparado, porque en el transcurso de 10 años construye los órganos más grandes de la primera mitad del siglo XVIII en México. Antiguamente la gente llevaba a su familia consigo, estaban 2 años trabajando en una iglesia, en una catedral, y luego iban a otro sitio. Y en realidad retoma también el trabajo en la epístola generando un nuevo órgano, de manera que el conjunto de los dos instrumentos, gemelos en la estética, gemelos en buena medida en lo musical,
es de esta época. No es un instrumento musical que está revestido de cualquier manera, sino está revestido con todo un mueble escultóricamente diseñado y que pues también tiene una belleza que se combina con el propio instrumento musical para hacerlo pues sorprendente a la vista y al oído de quienes estén frente a él. Porque hemos visto que todo lo que es carpintería durante la época de la colonia, en la época de la Nueva España, es una carpintería con muchos conocimientos y que tiene una serie de elementos constructivos que aportan conocimiento a lo que fueran las técnicas constructivas de entonces. En este momento ya las flautas fueron desmanteladas para fines de restauración del propio instrumento y para fines de restauración del mueble del órgano. Todo el material técnico, secretos, fuelles, etc., vamos a llevar al taller en donde tenemos más espacios, más medios, más personal. El Papiol es un pueblo de unos 3.000 habitantes situado a unos 15 kilómetros de Barcelona. En el ambiente tranquilo de este pueblo y el ambiente tranquilo de este taller, formamos un equipo de 20 personas. Nos separamos principalmente en dos equipos. Uno el de la construcción o creación de órganos nuevos. La otra parte del equipo trabaja en la investigación, en la restauración y en la recuperación del patrimonio de órganos históricos. También cada órgano de estos es un capítulo muy personalizado, cada uno una alta responsabilidad. Un órgano es un instrumento de viento. Si se quiere reducirlo, puede ser una flauta que se sopla a la boca. De aquí que se puedan soplar dos flautas a la vez, se necesita un mecanismo. Hay que verlo aquí en su consola, es decir, el centro de operaciones de todo el instrumento. El órgano se gobierna desde la consola del organista, donde se encuentran los teclados y donde se encuentran los tiradores de los registros. ¿Cómo se puede organizar que varias flautas se puedan tocar a la vez a través de un teclado? Los teclados están conectados mediante estas varillas con un elemento esencial, que son los secretos que distribuyen el viento a los distintos tubos. En el teclado superior, desde el que se controla el llamado órgano mayor o lo que está sobre mí, vamos a escuchar todos los sonidos que en mi mano derecha se alcanzan a distinguir a través de estos registros. Tirando un pomo, vamos a ir escuchando cómo el órgano nos habla o nos canta. El organista, mediante la selección de los registros, elige los registros que quiere y las sonoridades que quiere utilizar. Y la distribución del viento hacia los tubos que generan el sonido. Ahí vamos a escuchar sonidos suaves, porque en realidad este órgano fue construido como un órgano de acompañamiento, siempre con registros suaves o sonidos muy suaves. Ellos nos van a decir qué es lo que queremos que el instrumento finalmente interprete. Al concluir el siglo XVIII, el aspecto de la Ciudad de México se transformaba con rasgos del estilo neoclásico, y de igual manera la catedral, que entonces se aproximaba a la conclusión de su obra. ¿Qué significa un órgano histórico? Creemos a veces que es un ser como vivo, que heredamos, que tenemos que respetar. Además es muy sensible y hasta indefenso. Nuestra obligación es, en primer lugar, respetarlo, valorarlo, estudiar su historia, sus orígenes, las razones de las aportaciones posteriores. Es a principios del siglo XIX cuando la familia Pérez de Lara, tanto padre como hijo, realizan importantes transformaciones, especialmente en el órgano que estamos restaurando, el órgano del Evangelio. Primeramente hay una etiqueta de Mariano Pérez de Lara de 1801 que hizo una transformación. También conocemos los documentos, lo que hizo.
Pero realmente cómo procedió lo encontramos aquí debajo, de su mano. Ahora ya estamos en la pista directa, porque esta cordera y esta piel esconden unos orificios que antes eran así de pequeños. Pérez de Lara les abrió y tiene que hacer una transformación para que esto fuera posible. Es para dar mayor alimentación de aire a los tubos grandes de 16 pies que hizo en 1801. Aquí podemos ver otra de las incorporaciones que realiza Pérez de Lara a principios del siglo XIX. Se trata del tercer teclado encerrado en un arca de ecos. En su interior podemos ver los distintos registros con distintas sonoridades. Y que al jalarlos producen el mismo efecto. Pero muy suavemente. Y podemos escuchar un violín. El nuevo siglo trajo consigo transformaciones en la mecánica del órgano. Estas le dotaron de un sonido distinto con el cual sería tocado durante la coronación del emperador Agustín de Iturbide, tras la independencia de México. La llegada del siglo XX representa grandes retos para el órgano y su estructura. En primer lugar, por las adecuaciones que en él se realizaron. En segundo término, por el crecimiento desmedido de la ciudad y el advenimiento de nuevos agentes de polución. Se sumó además la problemática de cimentación de la catedral y los desplomes dispares o hundimientos que fue necesario corregir para salvar su estructura. Esto repercutió en el estado de conservación del órgano. Tener flautas que emiten un sonido que se puede tocar a la vez a través de mecanismos. ¿Cómo reciben el viento? A través de unos fuelles que respiran y almacenan y organizan el viento. Accionan de dos maneras, mediante la inyección de viento a través del motor ventilador o mediante el ejercicio de tirar cuerdas por una persona. Hay en total 5 fuelles aquí que se tiran desde abajo, que el aire de los fuelles entra en esos conductos y ya entra al secreto. Este es el secreto del órgano mayor. Son unos secretos de unas características excepcionales, tanto por la enorme dimensión, estamos hablando de hasta 32 registros en un único secreto, realizada en tablones macizos que han sido labrados para la distribución del viento. Un registro es una familia de tubos que se encuentra inmerso en su mayoría en la parte interna del mueble. Algunos otros podemos ver en fachada. Aquí junto a mí están los tubos correspondientes a la mano derecha, a los tiples, que son relativamente pequeños. Voy a usar el clarín claro que vamos a escuchar en la parte externa o cara trasera del instrumento. ¿Qué otros elementos plásticos podríamos considerar de las fachadas del mueble? Bueno, pues en primer lugar, esa composición. La composición que tiene que ver que cada uno de los muebles está cubriendo por completo el espacio entre una columna y otra columna dentro de la arcada que divide a las naves de la catedral. Precisamente que se trata de una fachada con una cantidad enorme de ventanas en donde se ubican las flautas del órgano. Unas flautas que son funcionales y otras que son únicamente ornamentales. En este órgano la arquitectura, tanto técnica como musical, es predominantemente horizontal pese a la envergadura y la altura del propio mueble. Los elementos musicales se concentran en la parte inferior. De hecho, solamente los tubos que están en la primera fila sobre la cornisa son los que cantan y los elementos superiores
son exclusivamente decorativos y mudos, lo que en organería llamamos canónigos. También tiene su parte decorativa, se exponen los tubos de fachada y en cada ocasión también expone también la arquitectura, pero también el sonido de su época y del país donde ha nacido. Pero también hay un conjunto escultórico en el remate de las fachadas que tienen a una Virgen María como escultura central, flanqueada por ángeles custodios que soportan además la corona de la Virgen, una enorme corona, y después ya vienen todos los angelillos músicos. Son 26 esculturas, la mayoría de ellas refieren ángeles músicos, de tal manera de estar ejecutando un instrumento musical, sea una flauta, sea una guitarra, sea un violín. Nuestro propósito es llegar a reponer este instrumento para que entonces no sean ángeles que únicamente tienen una posición extraña, sino que efectivamente la posición responde al estar ejecutando un instrumento musical. Este es el altar del perdón, a espaldas de la sillería del coro. En este lugar se inició un incendio la noche del 17 de enero de 1967. Su fuerza alcanzó las tribunas de los órganos monumentales y buscó salida por las ventanas ubicadas justo detrás de los remates de sus fachadas. Se trata de la mayor afectación al conjunto de colosos. Y sobre todo las esculturas que remataban esta fachada, que fue la zona más dañada por el incendio en su momento. Hace 30 años pasó que había en el incendio grande, que muchos tubos se fundieron, muchas partes de madera estaban quemadas. Y bueno, pues era sorprendente, no había luz en el lugar, todavía se encontraban muchas de las partes carbonizadas, todavía había mucho plomo, íbamos caminando con lámparas, pues íbamos tirando los pedazos del plomo que se había quedado en estos lugares. Obliga a la realización de una muy importante intervención de restauración a principios de los años 70, realizada por el taller de organería holandés de Vlentro. El tipo de deterioros que llegaron a tener nos hicieron tomar unas decisiones de intervención con relación al problema que se presentaba. En una buena parte de ellas, carbonizada la superficie, carbonizada la hoja de oro, carbonizada incluso hasta un poco de la madera ya de la superficie, pero lo suficientemente visible de que se trataba de una escultura con hoja de oro como para intentar reproducir su acabado en el resto de la escultura. Con la técnica normal, tradicional, de la aplicación de hoja de oro, pero denotando nuestra intervención con una serie de veladuras aplicadas en forma de tratello para que la hoja de oro pues no destacara a las otras esculturas doradas originales. Que tiene diferentes faltantes, desde un ala, los dedos, la nariz, un pie. La ubicación de los planos sonoros es muy característica en esta escuela y geográficamente también dentro de la arquitectura de la catedral se desarrollan desde el primer cuerpo, la cadereta de espaldas a la espalda del organista. A mis espaldas hay otro pequeño órgano cuyo nombre correcto es cadereta.
sido preciso reconstruir algunos centenares de tubos correspondientes a los registros de címbala de la cadereta. Trabajando en la armonización durante la calma de la noche, las horas de la madrugada, ha sido una experiencia